Antes de comenzar, hermanos, yo quiero hacer una aclaración. Primero, quiero que todos entendamos y quiero tomarme mi tiempo para explicarlo. Quiero que todos entendamos, que no nos vayamos de este lugar sin entender que no es lo mismo que Dios está en todo lugar, porque ustedes saben, como lo hemos explicado, que Él está en todo lugar, ¿verdad que sí? Amén. Muy bien. Pero no es lo mismo estar en un lugar que hacerte presente en un lugar. A eso se le llama la manifestación de Dios. Dios está en todo lugar, pero Él no se manifiesta en todo lugar. Y eso es lo que quiero que entendamos. Déjenme ilustrárselo. A ver si las cámaras me siguen para acá. Muy bien, mire. Yo estoy en este cuarto aquí con ustedes. ¿Me pueden ver? ¿Y eso significa que no estoy aquí? No, sí estoy aquí. Pero usted no me puede ver, pero yo estoy aquí. Bueno, Dios está aquí en este lugar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero otra cosa es que Dios manifieste su presencia. Y lo que nosotros estamos buscando como iglesia, como familia, como individuos, no solamente que Dios esté con nosotros. No te conformes con que Dios esté contigo. Esa es una bendición gratuita de parte del Señor. Él lo ha prometido. He aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Pero yo, no sé tú, yo no me quiero conformar con que Él esté conmigo. Yo quiero que Él manifieste su presencia a mi vida. Amén. Y eso es bien diferente a que Dios esté con uno. La mayor parte de los creyentes en Dios no conocen estas verdades y se conforman con que Dios esté con ellos. Pero eso no es suficiente, hermanos. En la Biblia hay diferentes principios bíblicos que nos pueden ayudar y nos enseñan cómo hacer que la presencia de Dios se manifieste a tu vida y a mi vida. Y esto es lo que queremos, porque cuando Dios se manifiesta es cuando aquellos que vienen enfermos son sanos. Es cuando aquellos que vienen perdidos, sin Cristo y sin esperanza, son salvos. Es cuando aquellos que vienen endemoniados son liberados. No cuando Dios está allí, sino cuando Dios manifiesta su presencia. Y otra vez se lo ilustro. Haga de cuenta que yo soy Dios, pero no soy Dios yo, Entonces aquí está Dios. Pero cuando Él se manifiesta, ahorita Dios no está manifestándose, pero cuando se manifiesta es cuando todos lo podemos ver. Mire, ¿sí vio la diferencia? No con los ojos naturales, porque Dios es invisible, pero Él nos ha dado una herramienta, la herramienta de la fe, y nosotros lo podemos ver con los ojos de la fe. Amén, hermanos. Entonces, no en todas las iglesias, aunque se predique la palabra, aunque se canten cantos, no en todas las iglesias, aunque Dios esté allí, no en todas las iglesias las personas experimentan la manifestación de la presencia de Dios. Hay iglesias, sí, muy bonitas, mucho más bonita que esta. Tienen un ministerio de niños bien nice. Sí, tú sabes lo que es ser nice. Bien bonito. Tienen un programa de jóvenes precioso, hermoso. El grupo de música, Dios mío, cantan con perfección. El predicador se para detrás del púlpito y da unas enseñanzas bíblicas que hablan de Dios, bien bonitas. Sin embargo, hay muchas iglesias donde la gente
no experimenta transformación, solamente reciben información. Y aquí nosotros no queremos que tú recibas información solamente, sino que queremos que esta información se convierta en transformación. Transformación de tu familia, transformación de tu vida, de tus finanzas. Y eso solamente es posible cuando la presencia de Dios se manifiesta en un lugar. Hay iglesias muy bonitas y allí está Dios, pero su presencia no se manifiesta. Y esta es la diferencia. Y yo como pastor, lo que quiero, lo que añoro, lo que anhelo, lo que deseo es que en cada servicio, hermanos, que nosotros tengamos la presencia de Dios se manifieste en medio de su pueblo. Y es la única manera que nosotros vamos a poder ser más que victoriosos en Cristo Jesús. Pero por la presencia manifestada de Dios. Entonces ya entendimos, hermanos, que no es lo mismo que Dios esté en todo lugar a que Dios manifieste su presencia. ¿Sí entendimos o no? Ok, entonces dile al que está a tu lado, no te conformes con que Dios esté contigo. Busca la manifestación de su presencia, porque allí es lo que hace la diferencia en la vida de una persona. ¿Sí? Entonces usted puede ver en la iglesia que vienen un montón de personas, pero muchas son bendecidas, tienen victoria en todas las áreas de su vida, han tenido victoria sobre adicciones, eran enojones y ya se les quitó lo enojón, tenían problemas de carácter y como que ya Dios está haciendo la obra. Y hay otros que no. ¿Por qué? Y leen la Biblia, escuchan la predicación, vienen a la iglesia, sin embargo no hay cambios, no hay transformación, no hay vida. No. ¿Por qué? Porque algunos han descubierto el secreto de lo que les estoy hablando ahorita. La manifestación de su presencia. Mire, cuando la presencia de Dios se manifiesta en una persona, esta puede hacer lo que en sus propias fuerzas no pudo hacer en 20 años. El drogadicto yendo a chismosos anónimos, no es chismosos anónimos, es alcohólicos anónimos, viendo aquí, yendo allá, lo encierran para que ya no haga drogas, para que ya no haga alcohol, sale y después vuelve a caer en lo mismo y 15, 20 años y no cambia, la misma adicción, los mismos problemas, la misma situación, y en 20, 30 años no ha podido experimentar un verdadero cambio en su vida. Lo que no has podido hacer en 20, 30 años, lo puedes hacer con un solo segundo en la presencia manifiesta de Dios. Es por eso que con tanta pasión yo les estoy hablando y predicando de esto, hermanos. La presencia manifiesta de el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo hacer, hermanos, para que subamos del nivel, el primer nivel de estar, de que Dios está con nosotros, a subir al nivel de que su poder y su presencia se manifieste a nosotros? Hay algunos principios bíblicos para los que están tomando notas así rápidamente. Yo quiero que tomen notas, y son cosas básicas que todos ya sabemos. El problema es que son tan básicas que algunas personas no las hacen. El primer principio para que la presencia de Dios se manifieste a mi vida y a tu vida es la oración, hermanos. Es la oración. Moisés, ¿cuántos han escuchado de Moisés en el Antiguo Testamento? Él había descubierto el secreto de cómo entrar, porque no es solamente que Dios esté aquí, tú tienes que aprender cómo entrar a la presencia del Señor. ¿Sí? Haga de cuenta que Dios está ahí atrás. Usted tiene, Dios no se va a manifestar a todos así nomás. Dios se va a manifestar a aquellos que lo busquen de todo corazón, a los que de veras quieran. A los que no están interesados, Dios no se va a manifestar. Entonces, una de las maneras que nosotros podemos entrar a la presencia de Dios es a través
de la oración. Es a través de la oración. Ahora que Cristo murió, nosotros tenemos libre acceso, dice la Biblia, al lugar santísimo, o sea, a la presencia de Dios a través de la oración. Y el ejemplo perfecto es Moisés en el Antiguo Testamento. Moisés era un hombre de oración, como pocos. A veces duraba hasta 40 días teniendo una conversación con Dios. Él había descubierto ese secreto de entrar a la presencia. La presencia de Dios no se va a manifestar ni a tu vida ni a la mía hasta que nosotros doblemos nuestras rodillas, y cuando estemos de rodillas ante ese Dios todopoderoso, santo, nosotros nos veamos en el Espíritu que estamos en su presencia. Hay personas que se hincan y piensan que Dios no los está escuchando y que Dios no está allí. No, nosotros deliberadamente tenemos que entender y saber que cuando doblamos nuestras rodillas, entramos al lugar santísimo donde Dios habita. Él está allí para escuchar cada palabra que salga de nuestra boca, pero tenemos que creerlo. Hay gente que no lo cree. Es el paso número 1, oración. ¿Ok? El paso número 2 para entrar a la presencia del Señor, o para que la presencia de Dios se manifieste, es la adoración y la alabanza. A través de la oración nosotros entramos a la presencia de Dios, pero a través de la adoración y la alabanza nosotros traemos a donde quiera que vamos la presencia de Dios. Un buen ejemplo de esto es el rey David. Dice la Biblia en 1 de Samuel, todo el capítulo 4 y el capítulo 5, que él tomó el arca del pacto. ¿Qué es lo que significa el arca qué simboliza el arca del pacto? La presencia de Dios. Y la llevó en hombros de sacerdotes al lugar que David había preparado. Pero dice la Biblia que los sacerdotes llevaban el arca del pacto sobre sus hombros, y David iba detrás del arca del pacto, ¿cómo? Danzando como loco, hasta, dice la Biblia, que se quitó sus ropas reales y se quedó con unos trapos ahí nomás, con unas pijamas ahí nomás. Y su esposa lo miró desde la ventana, que él venía danzando, iba detrás de la presencia del Señor, y su esposa dice que lo menospreció en el corazón. ¿Sí se recuerdan? Y es lo que pasa muchas veces cuando se levantan hombres y mujeres que se rebajan, entre comillas, así como David, para adorar y bendecirlo al Señor. Hay muchas personas que en su corazón secretamente menosprecian y dicen: esos están locos. ¿Y por qué gritan? ¿Y por qué levantan sus manos? ¿Y por qué cantan? ¿Y por qué tanta adoración? ¿Y por qué tanta alabanza? Díganme si me está entendiendo. Pero David había entendido el secreto de cómo entrar y cargar la presencia del Señor a través de la adoración y a través de la alabanza. Por eso, los que están tomando notas, apunten esto. Es bien importante que tú como cristiano no menosprecies el tiempo de adoración y alabanza. Hay personas que dicen: ay, a mí no me gusta la alabanza, yo solamente llego a lo bueno, a la predicación de la palabra del Señor. Cuando las personas dicen esto y tienen esta mentalidad, a mí me preocupa, hermanos. A mí me preocupa cuando ya se va a acabar la alabanza y las personas apenas vienen entrando ahí por la puerta. ¿Por qué? Yo sé que hay veces hay cosas, hay incidentes, lo que sea, pero cuando la misma persona todo el tiempo tarde, solamente llega a la predicación, con eso me está diciendo que no, hermanos, nosotros tenemos que estar así, interesarnos por escuchar la palabra, pero también tenemos que tener un deseo ardiente de adorar y alabar a Dios, porque es de la única manera en que la presencia de Dios se manifiesta. Amén. Entonces,
Si tú eres de las personas que durante la adoración y la alabanza, los cantos no son para ti. ¿Sí sabías eso? Ni son para mí. Porque hay personas que se acaba el servicio y hoy no me gustaron los cantos. ¿Y quién te dijo que los cantos eran para ti? Con que le hayan gustado al Rey de Reyes y Señor de Señores, con eso es suficiente. Amén. Eso no quiere decir que lo vamos a hacer al ahí se va y ahí al aventón solamente, no. Pero la adoración es para Dios. Entonces, si tú eres de las personas que durante los cantos no has entendido que tú has venido aquí no para fijarte en el hermano, en la hermana, quién vino, quién no vino, sino para enfocarte en adorar a Dios, y en lugar de adorar, exaltar y glorificar a Cristo, estás como zombie. Hay personas que no responden a la adoración y los demás están desbaratando y están cantando y tú así. Ni creas, ni sueñes. Es por eso que muchos no sienten la presencia de Dios. No, la presencia no se manifiesta. ¿Por qué? Porque una de las claves, de los puntos para experimentar la presencia de Dios, tenemos que ser como David. Tenemos que tener un corazón dispuesto a rebajarnos, porque así dice la Biblia, ¿no? Para adorar a Dios, para adorar a Cristo. Este es un tema es muy importante que lo entendamos, hermanos. Entonces, iglesias que solamente cantan bien bonito, porque una cosa es cantar y otra cosa es adorar. Iglesias que cantan bien bonito, pero no hay adoración. La gente no levanta las manos, no se quebranta delante de Dios, no lo hace. Son iglesias que no van a experimentar la manifestación de la presencia de Dios. No los estoy regañando, hermanos, los estoy enseñando. Y yo quiero que como iglesia, si ya hemos aprendido a adorar, que lo adoremos aún más. Y para el próximo domingo más y más y más y más. Porque entre más lo adoramos, más vamos a experimentar su presencia. Note que Moisés oraba más que adorar. Él entraba a su presencia a través de la oración, pero David era un adorador. Y Moisés solamente entraba a la presencia, pero David, a donde quiera que él iba, él llevaba la presencia, porque él era un adorador. Tanto así que cuando el rey Saúl llegó todo endemoniado, solamente al escuchar a David adorar a Dios con su arpa, dice que los demonios salían de la vida de Saúl. ¿Sí se recuerda? ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se manifestaba. A mí me preocupa cuando aquí nosotros adoramos y alabamos y vienen drogadictos y salen igual de drogadictos. Vienen borrachitos y salen igual de borrachitos. Vienen endemoniados y salen igual de endemoniados. Siguen a lo mismo. ¿Por qué? Porque si no hay manifestación de la presencia real del Espíritu Santo, no hay sanidad, no hay liberación, no hay sanidad, no hay transformación. Hermanos, espero que entiendan, no solamente con el intelecto, sino con el corazón. Necesitamos convertirnos en una iglesia que aprenda a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Porque es cuando lo adoramos físicamente, con nuestros pies, con nuestras manos, con nuestras emociones, con nuestros ojos, es cuando la presencia de Dios se manifiesta de una manera poderosa. Entonces, a través de la oración, que Dios manifiesta su presencia, la adoración, y a través de la palabra. A través de la palabra. Yo quiero que leamos juntos en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, si tiene su Biblia allí, si tiene en su celular también, como tenga. Y vamos a leer ahí una historia que nos ilustra de cómo es que Dios manifiesta su presencia. Vamos a leer Lucas 24, vamos a comenzar desde el versículo 13. Dice:
después de que Cristo resucitó, se les apareció a sus discípulos, a los que iban a Emaús, y dice: he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, fíjese lo que pasó, ellos hablando, ellos discutiendo, versículo 15, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. O sea, Dios estaba con ellos. Ellos no se habían dado cuenta. Ellos estaban en el primer nivel de que Dios estaba con ellos. Entonces dice que Dios estaba ¿con quién? Con ellos. 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Eso ahí es cuando todavía no se manifiesta. Dios está contigo, Dios estaba con los discípulos, pero no, su presencia no se había manifestado. Y veamos ahora, vamos a brincarnos hasta el versículo 27. Siguieron hablando con él, platicando, y no lo conocían, no sabían que Dios estaba con ellos. Entonces Jesús, todavía no sabían que era Jesús, les comienza a predicar la palabra. Versículo 27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, fíjese, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea que él les estaba hablando la palabra. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. 29. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estaba sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Y fíjese el 31, aquí está la manifestación de la presencia de Dios. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Estuvo bien mucho tiempo con ellos y ni cuenta se daban. Dios estaba con ellos, pero no habían subido el siguiente escalón al otro nivel. Ellos se habían conformado con que Dios estuviera con ellos, pero vemos que aquí Jesús se manifiesta a ellos, se les aparece, se les caen las vendas de los ojos, ellos se dan cuenta que era Jesús. Pero yo te pregunto, ¿cuándo fue que ellos pudieron reconocer a Jesús y lo vieron? ¿Cuándo? Cuando Jesús comenzó a hablar la palabra desde los profetas. Entonces al describir, al leer la palabra, es entonces que las escamas de ellos se les cayeron y ellos pudieron experimentar la presencia manifestada de el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, hermanos, para entrar en la presencia de Dios es necesario que todos los días nosotros caminemos en oración, adoración y la lectura de la palabra del Señor. Otro elemento que nos puede ayudar a entrar a la presencia de Dios, que la presencia de Dios se haga manifiesta a nuestras vidas, es la fe, hermanos. Todos digan conmigo, fe. En Marcos capítulo 5 tenemos la historia de una mujer que tenía 12 años enferma. En Marcos, el capítulo 5, versículo 25 dice, Marcos 5:25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva o seré sana. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos?
Sus discípulos le dijeron: Señor, ¿ves que toda la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Una pregunta, hermanos: en esa multitud que estaba tocando a Jesús, que estaban, porque dice que muchos lo estaban tocando, había muchos enfermos. Estoy seguro que ahí había paralíticos, estoy seguro que ahí había ciegos, mancos, personas que no podían oír, personas que estaban bien enfermas. ¿Por qué de todas las personas Jesucristo solamente sanó a una? ¿Que acaso él no tenía el poder de sanar a otros y a otras? ¿Por qué? Porque la presencia y el poder de Jesús no se manifestó a todos los que estaban enfermos ahí, sino solamente a esta mujer que tenía 12 años, que tenía un problema de flujo de sangre. Por la fe, la presencia de Dios se manifestó, pero no para todos, sino solamente para aquella mujer que tenía fe. De la misma manera, hermanos, en las iglesias, la presencia de Dios, cuando hay adoradores, personas que practican estos principios que te he explicado, la presencia de Dios se manifiesta, pero no para todos, solamente para aquellos que tienen fe, solamente para aquellos que oran, solamente para los que son adoradores y los que son estudiosos de la palabra de Dios. Entonces, yo he escuchado aquí personas, hermanos, donde yo he sentido la presencia de Dios de una manera poderosa, palpable, genuina. Y no estoy hablando de lo, ¿cómo se dice cuando algo no es real? No estoy hablando de fingido, porque hay personas que fingen que sienten la presencia de Dios y empiezan a hacer no sé qué y para allá y para acá, pero uno sabe que no es la presencia. La presencia de Dios, hermanos, es real, y uno sabe cuando no es el hombre, sino es la presencia de Dios manifestándose en la vida de esas iglesias. Y hay personas que me han dicho: yo sintiendo la presencia de Dios, y hay personas que salen y dicen: ahora no se sintió la presencia de Dios. Pues no se sintió para ti, porque estabas en la carne, porque no oras, porque no adoras, porque no estás en la palabra constantemente, porque no eres un hombre y mujer de fe. ¿Sí? Cuando la presencia de Dios se manifiesta, no es para todos, es solamente para aquellos que están alertas y con un corazón abierto para recibir la presencia del Espíritu Santo. Amén. Bueno, quiero, antes de seguir y continuar, quiero que, porque algunos de ustedes me han estado escuchando y han dicho: bueno, pues sí, pero pues ¿cuáles son los beneficios cuál es la diferencia entre que Dios esté conmigo a que su presencia se manifieste a mi vida? Y quiero que vean algunas bendiciones, a ver si les saco el hambre o el apetito, a ver si se les hace al agua a la boca, y después todos buscan la manifestación del Espíritu Santo. Leamos algunos beneficios o algunas bendiciones de la presencia manifestada de Dios. No de que Dios esté contigo, porque Dios está en todo lugar, sino que Dios manifieste su presencia. El primer beneficio o la primera bendición de experimentar la presencia manifiesta de Dios es descanso. Todos digan conmigo: descanso. En Éxodo 33:14 vemos cómo Dios le dice a Moisés: mi presencia te dará descanso. ¿Ok? Si no lo alcanzan a poner aquí en el screen, aquí en Éxodo 33:14, apúntelo para que después lo lea usted en su casa. Ahora, cuando la Biblia ¿cuánta gente necesita descanso? Y lo malo es que lo buscan en otras cosas.
Pero el descanso real y verdadero se encuentra en la presencia manifiesta o manifestada de Dios en nuestras vidas. Descanso. Otra vez digan conmigo, descanso. En primer lugar, descanso físico. Vivimos en tiempos donde la gente vive cansada. Son las 5 de la tarde cuando ya está oscureciendo y ya quieren su cafecito para no dormirse. Cansados. Bueno, aquí está hablando de lo físico. Dios quiere ministrar fuerza, pero esto solamente viene a través de la presencia de Dios. ¿No le ha pasado a usted que viene a la iglesia todo cansado, bostezando? Pero cuando estás en medio del servicio, en medio de la adoración, en medio de la alabanza, ¿no le ha pasado a usted que se le quita lo cansado? A ver, levanten la mano a los que les ha pasado eso. Pues casi a todos. No es por coincidencia. Es porque cuando entramos a donde la presencia de Dios se está manifestando, los cuerpos físicos experimentan descanso. Pero ¿no les ha pasado también que te vas a tu casa e inmediatamente te sientes cansado otra vez allá? ¿A cuánto les ha pasado así? ¿Por qué? Porque solamente experimentamos la presencia de Dios en la iglesia, pero cuando nos regresamos a la casa, ahí ya nos está manifestando la presencia de Dios y volvemos a lo mismo. Y aquí lo que yo quiero que tú te lleves a la casa es que así como la presencia de Dios se manifiesta en este lugar cuando adoramos a Dios, de la misma manera la presencia de Dios se tiene que manifestar allá en tu casa también, para que todo el tiempo vivas en descanso y no andes cansado, no andes fatigado. ¿Qué acaso Jesús no dijo: vengan a mí los que estén cargados y cansados, que yo os haré descansar? Lo que pasa es que aquí adoramos, pero allá en la casa es bien diferente. La televisión con malas palabras, mujeres ahí semi-encueradas, así decimos en México, y viendo tanto cochinero. ¿Tú crees que la presencia de escuchando música que tú sabes que no debes de escuchar? Es que yo no soy religioso y yo escucho de toda clase de música. Está bien, pero hay música con letra que no es nada no bueno para tu espíritu, ni para tu mente, ni para tu persona. Entonces estás ahí en la casa escuchando todas esas cosas, viendo esas cosas, el papá peleándose con la esposa con los hijos con las hijas, y tú crees que la presencia de Dios se va a manifestar allí en ese lugar. Los chiquillos gritando y tú, mamá, aventándoles con la cacerola con el zapato, y cállate, hijo de no sé qué, y para allá y para acá. No, si queremos experimentar continuamente el descanso que solamente viene por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, tenemos que armar una atmósfera de adoración, no solamente aquí en la iglesia, sino también en nuestras casas, en nuestros trabajos y a donde quiera que vayamos. ¿Sí? Personas que en sus casas escuchan música que no tiene que ver con la adoración y la alabanza a Dios, y habla acerca de quiero dormir cansado y no despertar jamás. Qué bonita está esa canción, ¿verdad? De Manuel. A mí también me gusta. Para los que tienen mi edad, los demás ya ni saben de cuál canción es. Pero ¿tú sabías que esa canción ministra muerte? ¿Y sabes lo que está diciendo ahí? Es una persona que estaba bien deprimida porque le pusieron los cuernos, porque lo abandonaron y todo, ¿cómo se dice? Amargado. Dijo: yo quiero dormir cansado y jamás despertar. Está hablando de suicidio, está hablando de muerte. Y tantas otras canciones que hablan de borrachera, que hablan de que yo soy macho y que yo te parto no sé la qué, y que para allá y para acá. Están escuchando todo eso y tú quieres experimentar el descanso físico que solamente la presencia manifestada de Dios puede traer en tu vida. No va a ser así, no va a ser así, no va a suceder. Porque para traer la presencia de Dios tenemos que continuamente, día y noche, no solamente en las buenas,
sino también en las malas, no solamente en la iglesia, sino también en el carro y también en la casa, constantemente estar adorando y glorificando a Dios con cantos espirituales, con salmos, con la palabra, etcétera, etcétera. Entonces, la presencia manifestada de Dios trae descanso, hermanos. Trae descanso. Me preguntan a mí, ¿qué pastor, usted cómo le hace para venir aquí al centro de adoración en la mañana y luego come bien rápido y se va para el desierto alto allá en Victorville y no se cansa? Yo le echo la culpa a la presencia de Dios. Porque aunque parezco de 30, a mis 50 y tantos años, todavía le juego unas vencidas a un muchachón aquí de 15 años. Y véngase ahorita. Y iba a decir que, allá dice el hermano que, y todavía le juego unas carreras a quien sea. No, esas no, porque hasta mi nieto Obi ya me gana y apenas tiene 6 o 7, ya ni sé ni cuántos años tiene. Y me gana ese niño a correr. Tremendo. Pero el descanso y la fuerza que yo siento, hermanos, no es porque yo como muy saludable, no es porque voy al gimnasio a hacer ejercicio, no, es por la presencia manifestada de Dios en mi vida. No solamente está hablando de descanso físico en Éxodo 33:14, sino también está hablando de descanso espiritual. Cuando Dios ministra descanso al espíritu de una persona, esta persona ya ni siquiera, aunque quiera, puede preocuparse. ¿No ha conocido personas bien preocuponas? Por todo se preocupan. Tienen ansiedad, tienen sabe qué tantas cosas. La medicina no son las pastillas que te puede dar el psicólogo, aunque a lo mejor algunas veces algunos las necesitan, pero lo que va a traer descanso espiritual a tu ansiedad y a tus preocupaciones es la presencia manifestada o manifiesta, sí, la presencia manifiesta del Espíritu Santo a través de la oración, la palabra y la adoración. Me pusieron musiquita para que se escuchara más bonito, ¿verdad? Lo que estamos hablando. Entonces, ni siquiera te vas a poder preocupar, aunque quieras, cuando estás en la presencia de Dios, no solamente aquí en la iglesia, sino también en tu casa. Y en tercer lugar está hablando de descanso emocional, hermanos. Descanso, apúntalo, los que están tomando notas, descanso emocional. Mire, la depresión tiene que ver con las emociones y es algo muy real. Ahorita en estos tiempos, más gente que en cualquier otro tiempo de nuestra historia viven deprimidos. Jesucristo nos está diciendo a través de su palabra que Él puede ministrarnos descanso emocional también, ¿sí? A través de su presencia. Pero no que Dios esté contigo, sino que Él manifieste su presencia. Le voy a decir algo, hermanos, no se me vayan a ofender, ¿ok? El 95% de las personas que tienen depresión, y eso es algo bien horrible, el 95% la causa es espiritual. ¿Y sabe por qué hay muchos cristianos que sufren gravemente de depresión? Es porque el maldito orgullo que se cargan son la mayor parte del 95% de las personas que tienen depresión, es porque son personas altaneras, orgullosas, como no lo podrás creer. Soberbios, alguien dijo por ahí soberbios, sí también. Entonces esas personas van con el doctor o con el psicólogo y les receta una píldora para calmarlos
Y en lugar de calmarlos, los hace unos drogadictos. Porque el problema no está ni en tu cerebro ni en ninguna parte de tu cuerpo. Es un problema espiritual y se llama orgullo. Y hay personas que yo he conocido que cuando reconocen eso y vienen de rodillas ante Cristo y le piden perdón, miren, así se les va la depresión. Solamente un 5%, dicen los expertos, doctores cristianos, que son personas que les hace falta un líquido en el cerebro y que les tienen que dar no sé qué. Pero la mayor parte no es eso, es orgullo. Es igual como los ataques epilépticos, hermanos. Un 97% de personas que sufren de epilepsia, usted sabe qué es eso, ¿no? Se caen de repente, les da un ataque y empiezan a moverse, se les sale la lengua, empiezan a echar espuma. El 97% de estas personas que sufren de ataques epilépticos no son problemas físicos, sino son demonios que los están atormentando. Y de la única manera que estos demonios van a ser expulsados y estas personas van a ser verdaderamente libres es a través de la presencia manifiesta del Espíritu Santo en sus vidas. ¿Y cómo podemos traer la presencia de Dios a nuestras vidas? A través de la oración, a través de la adoración, a través de la fe y a través de la palabra. Solamente un 3% de las personas que tienen ataques epilépticos no son demonios, sino son problemas físicos que se arreglan con pastillas, con medicina, con supervisión médica. Entonces, si alguno de ustedes que me está escuchando, no es ninguna casualidad, no digas, ay, el pastor me lo está echando, es Dios hablándote, que te quiere liberar, que te quiere sanar, pero Él te está diciendo, hijo, la sanidad va a venir a través de mi presencia. No te conformes con que yo esté contigo, haz hasta lo imposible para que mi presencia se manifieste a tu vida. Y quizás te preguntas, ¿y por qué Dios no se manifiesta sin que le pidamos? Porque Dios no va a bendecir a los que no quieren ser bendecidos. Porque a la fuerza ni los zapatos entran. Si tú quieres la presencia de Dios manifestarse en tu vida, tú tienes que aprender a buscar. Porque dice la Biblia que el que busca, encuentra. Que el que toca, se le abre. Que el que busca, ¿cómo dice? El que llama, encuentra. Entonces Dios no le va a dar su presencia a las personas casuales que nomás, si a ti el que está dirigiendo aquí te tiene que decir a cada ratito, levanta tu mano, abre tu boca para adorar a Dios, no vas a experimentar la presencia de Dios. Esto tiene que ser algo natural que sale de tu corazón. Entonces, hermanos, beneficios de la presencia manifiesta de Dios a nuestra vida es el descanso físico, descanso espiritual y descanso emocional. Otro beneficio u otra bendición de la presencia de Dios es gozo. En su presencia, dice la Biblia, hay plenitud ¿de qué? De gozo. Entonces, si tú eres una persona que dices que estás caminando en la presencia de Dios, pero siempre estás bien amargada, bien enojado, criticando, con rencor en el corazón y no quieres perdonar, ni el vecino te va a creer, aunque vengas a la iglesia, porque hay muchos cristianos que vienen a la iglesia, pero tienen una cara de amargados. ¿Usted los ha conocido? Críticos, criticones, con odio y rencor. Aquí en la iglesia, no afuera. Que allá afuera tengan rencor, pues es normal porque no conocen las cosas de Dios. Es más, a mí me da vergüenza que hay familias allá afuera que no vienen a la iglesia, que son más bien portadas que las familias que vienen a la iglesia y conocen de Cristo. Porque allá conozco yo afuera papá, mamá con sus hijos bien educaditos, no son perfectos, pero el papá ama a sus hijos, los hijos respetan a sus papás. Y aquí en la iglesia he visto familias, hermanos, donde todo comienza por el papá, es un patán. Yo no sé qué es patán, pero se escucha feo y es un calificativo que me gusta usar mucho. Son unos sangrones con sus hijos.
Son unos despiadados con la esposa. Vieja, dame tortilla, ni que fuera tu sirvienta. Vieja, que en primer lugar no es tu vieja, es tu mujer, es tu esposa. Bueno, amargados, amargados. Si tú eres una persona amargada, si tú eres una persona que vives con constante rencor en tu corazón y dices que la presencia de Dios está contigo, estás engañando a ti mismo. Eres un mentiroso y la verdad no está en ti, porque dice que en su presencia se va el odio, se va el rencor, se va la amargura, se va la falta de perdón, se va la depresión, se va todo eso y hay plenitud de gozo. ¿Cuántos de ustedes han conocido personas que de veras con el gozo del Señor? No son personas que asustan, sino son personas que te lo ¿cómo se dice? Te transmiten y tú quieres estar con ellos porque tienen el gozo verdadero del Espíritu Santo. No son hermanos cristianos de esos sangrones que hay muchos en las iglesias. Yo soy hermano, gloria a Dios, aleluya, y tengo el gozo del Señor. Pues sácalo, mijito, porque lo tienes bien adentro, porque afuera no se te ve nada. Entonces, por eso muchas personas no quieren venir a la iglesia, porque dicen, no, para ir con esos hipócritas, mejor en mi casa. Y aunque esas personas no están bien tampoco, y un día se las van a ver cara a cara con Dios. No, pero que aquel era un bien amargado. Y Dios te va a decir, no, olvídate de aquel amargado. Tú y yo, hijo, ¿por qué no me serviste? No, porque aquel decía que era cristiano y no, hijo mío. Olvídate de aquel que decía que era cristiano. Yo ya lo juzgué y ya lo eché al infierno de patitas, pero vamos a hablar contigo, hijo. ¿Quieres que te echen al infierno de patitas también? Y no veo a nadie para que no piensen que le estoy echando indirectas. Bueno, estoy viendo la cámara, ya me están viendo. Entonces, otra evidencia de que la presencia de Dios está manifiesta es el gozo. La paz también. La paz de Dios es una manifestación de la presencia del Espíritu Santo. Bueno, mira, si tú entras a la presencia de Dios, te voy a decir algo, hermano, ni siquiera vas a necesitar pastillas para el insomnio que te cargas. Ni siquiera vas a necesitar medicina para dormirte en la noche. Es más, vas a tomar café como el que hace mi esposa bien fuerte y de todas maneras te vas a ir a dormir a la cama porque vas a caminar y vas a experimentar la paz de Dios a causa de la presencia de Dios en tu vida. Amén. Hermanos, busquemos. No que Dios esté con nosotros, porque Él ya está contigo. Él así lo prometió en la Escritura. Busquemos que su presencia se manifieste en nuestra vida. Porque es ahí donde tú vas a experimentar y a saber lo que de veras significa ser un cristiano. Cuando la presencia de Dios se manifieste a tu vida. Para terminar les digo lo siguiente, hermanos. Si hay algo que ahuyenta, no ahuyenta, que te separa y te aleja de la presencia de Dios, es el pecado. Por eso, hermanos, en la Biblia leemos en Génesis que cuando Adán y Eva antes de pecar, ellos disfrutaban de la compañía manifiesta de Dios con ellos. ¿Acaso no dice que Dios venía en las tardes y platicaba con Adán y Eva? Eso es la presencia manifiesta de Dios. Pero en cuanto Adán y Eva pecaron, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Rápido dice que Adán y Eva se escondieron. Eso es lo que pasa cuando andamos en pecado nosotros sin que nadie nos diga. Cuando una persona está en pecado no quiere venir a la iglesia. Déjame decirte algo antes de terminar. Déjame decirte, si tú eres una persona que has cometido en esta semana un gran pecado, que piensas que no hay perdón para ti, en primer lugar déjame decirte que sí hay perdón. Porque
Solamente hay un pecado que no se perdona y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. De allí en más, divorcio es pecado y está mal, pero Dios te perdona. Y no le estoy aconsejando para que se divorcie, porque aunque Dios perdona a algunos que se han divorciado, pero las consecuencias del divorcio son horribles. ¿Sí o no, hermanos? Cualquier pecado, te echaste a uno, te dicen el mocha orejas o te dicen el nieto de Pancho Villa. Eres peleonero, es lo que Dios te perdona todo. Hay un solo pecado que no perdona a Dios y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, si tú has pecado, cualquier pecado que hayas cometido y que piensas que no hay perdón para ti, déjame decirte algo, no huyas de la presencia de Dios, porque es lo primero que uno hace. Al revés, déjame decirle en inglés, do not run from the presence of God, run to the presence of God. ¿Sí me entendieron los gringos? Do not run from the presence, run to the presence. Yo creo que alguien que habla inglés necesita que escuchar esto. Do not run from the presence of God. Run to the presence of God. Porque en la presencia de Dios hay perdón, hay liberación, hay sanidad. Pero cuando te alejas de Dios, ahí hay condenación y allí caes en la trampa de Satanás. Amén. Ay, es que usted predicó y yo me siento condenado. No te sientas condenado. Ven a la presencia de Dios. Busca la manifestación de la presencia de Dios y tú vas a ver cómo Dios te va a dar la victoria. Se me fue el tiempo, pero para el otro domingo sigo con la segunda parte. Póngase de pie en estos momentos. Hay un canto que dice: tu presencia me da paz, tu presencia me da fe. Yo permaneceré en su presencia, estaré y a su imagen me transformaré. Su presencia me da paz. Su presencia me da fe. Yo permaneceré en su presencia, estaré y a su imagen me transformaré. Ahí donde estás, hermanos, con tus ojos cerrados, en tu presencia, con tus manos hacia el cielo, dile: Señor, yo quiero entrar a tu presencia en esta mañana. Seguro estaré. Señor, yo quiero entrar por tus atrios con acción de gracias. Arrecie en la tormenta, pero yo en tu
presencia, solo en tu presencia. Seguro estaré en tu presencia, solo en tu presencia. La presencia del Señor.